Día 22. Comenzamos un nuevo día de lectura de la Biblia, de la Palabra de Dios. Gracias por seguir ahí firme, escuchando, acompañándome en este desafío de 365 días. Pero vamos a no pensar en esa meta tan a largo plazo. Vamos a ir pensando en un día a la vez. Hoy estás haciendo lo que tenés que hacer, escuchando la palabra de Dios que te va a hacer bien, te va a hacer mucho bien. Como siempre, esto es palabra de Dios, no es un libro de cuentos, no es Caperucita Rosa, no es Blancanieves y los 7 enanitos. Esto es palabra de Dios. Génesis capítulo 43, vamos a arrancar leyendo en este día. Hemos visto la vida de José, todo lo que sufrió, todo lo que pasó, comenzando por esa envidia, ese odio, esa traición de parte de sus hermanos. Y estamos viendo ahora que él está en una posición de autoridad. ¿Y qué pensás? ¿Lo manejó bien? No sé si recordás ayer que vimos que los acusó de espías a sus hermanos, que dejó a uno preso. Vamos a seguir viendo cómo sigue la historia. Génesis capítulo 43 arranca y dice así: El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá dijo: el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo?, se lamentó Jacob. ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia, respondieron ellos. Nos preguntó: ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría: traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre: envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo: si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después, tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa: esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévelos dentro del palacio. Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Pequeño paréntesis acá. ¿Cómo aquel
que hizo las cosas mal, como estos hermanos de José, que habían enviado a José como esclavo, que lo vendieron a su hermano, como el miedo es lo que reina después en las personas, como en ellos. Ellos sentían que Dios los estaba castigando por eso malo que habían hecho. Yo quiero decirte algo, la Biblia dice clarito que las consecuencias del pecado siempre son malas, siempre es muerte, pero que Jesús pagó en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Su sangre tiene poder para limpiar todos nuestros pecados y perdonar toda nuestra maldad, y Jesús quiere que vivas sin miedo. Jesús quiere perdonar tus pecados, lo que hayas hecho mal, y quiere guiar tus pasos para que aquello que puedas remendar de las metidas de pata, aquellas personas que afectaste, que puedas pedir perdón, que puedas devolverle si hiciste algún daño, resarcir con la ayuda de Él. Pero Jesús no quiere que vivas como estos muchachos, como estos hermanos de José, llenos de temor, llenos de miedo. Ese no es el plan de Dios para tu vida y tampoco era el plan de Dios para estos muchachos. Sigo adelante en el versículo 19. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Tranquilos, no tengan miedo, les dijo el administrador. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó, ¿cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, contestaron, nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron?, preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó, «¡Traigan la comida!». Los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y, para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Ahí finalizamos Génesis capítulo 43 y vamos a arrancar ahora Génesis capítulo 44. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados.
Cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio: «Sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances, pregúntales, ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido?». Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. «¿De qué habla usted?», respondieron los hermanos. «Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos». «Eso es justo», respondió el hombre, «pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres». Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. «¿Qué han hecho ustedes?», reclamó José. «¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro?». «Oh, mi señor», contestó Judá, «¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal». «No», dijo José, «yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre». Entonces Judá dio un paso adelante y dijo: «Por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros, sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos: sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda de su madre. Su padre lo ama mucho. Usted nos dijo: tráigalo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted: mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo: a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos: no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo: como ya saben, mi esposa tuvo 2 hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho.
Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Y ahí finaliza Génesis capítulo 44. Tremenda las palabras de Judá que le dice a José, tomame a mí, pero liberalo al muchacho, liberá a Benjamín. Se nos va a morir el viejo, no va a soportar tal angustia, tal dolor. Esas palabras de Judá me son imposibles no asociarlas con la actitud de Jesús. Jesús tomó nuestro lugar, así como Judá quería tomar el lugar del muchacho. Jesús se lo conoce como el león de la tribu de Judá, porque Jesús estuvo en la línea genealógica de este hermano de José, de Judá. Y Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Jesús dijo, yo no quiero que ellos se pierdan eternamente, yo no quiero que ellos sufran, yo quiero ir a la cruz por ello, yo quiero tomar su lugar. En esa cruz tenías que haber ido vos, en esa cruz tenía que haber ido yo, pero Jesús quiso tomar nuestro lugar. Vamos a Mateo capítulo 22 y mañana seguiremos con esta historia de José y sus hermanos. Mateo 22 dice así, Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera a la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos,
líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Pequeño paréntesis acá. Recordarás que esto fue lo que pasó con Tamar. ¿Te acordás que fue toda una telenovela? Es una cosa de no creer, que se muere el primer esposo, luego se casa con el hermano del que era su esposo, muere, y Judá no le quería dar al otro hijo, y ella, ¿te acordás que se hizo pasar por prostituta para acostarse con su suegro, con Judá? Que justamente mencionábamos a Judá en los capítulos de Génesis hoy. Sigo leyéndote el planteamiento que hacen estos saduceos. Versículo 25. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. En cuanto a los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Jesús les respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llamó al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle, y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Y ahí finalizamos Mateo capítulo 22. Si hay algo que me gusta de Jesús, y lo vemos mucho en este último capítulo de Mateo, es que Jesús no evadía las preguntas. Jesús las contestaba. A veces los dejaba carburando, les contestaba con una pregunta, la pregunta que le habían hecho, a ver qué pensaban ellos, pero siempre respondía de una forma o de otra. Y generalmente, como lo vimos en cada una de estas respuestas, los dejaba atónitos, porque Jesús no era un simple hombre. Jesús es Dios hecho hombre. ¿Sabés lo que es hablar con Dios? Querer provocar a Dios, querer agarrar mal parado a Dios, es imposible. Pero lo intentaron. Estos hombres querían hacer caer a Jesús en una trampa para poder atraparlo, capturarlo, y que Jesús no siguiera haciendo milagros ni hablando del reino de los cielos. Jesús es maravilloso. Jesús es el Rey del universo, y qué lindo es creer en Jesús. Qué lindo es confiar en Él. Nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la maravillosa y poderosa
palabra de Dios. Un abrazo grande. Dios te bendiga.